en qué áreas se encuentran, entonces es factible que tengamos que estudiar cosas nuevas cada vez. Eh, si bien es cierto que el determinismo nos permite a nosotros es, trabajar con las experiencias acumuladas, de la cual las organizaciones, sobre todo las organizaciones y las empresas grandes, eh, tienen pues departamentos que están atentos a los cambios que puede haber, sobre todo hoy día que los riesgos son cada vez mayores. Ustedes han debido escuchar cuando ustedes llevaban la materia de física, que en el caso de los eventos normalmente hay pues incertidumbre. Y el principio de incertidumbre que se ha determinado por la física es lo que realmente está ocurriendo hoy en día. La incertidumbre del cambio climático está dando nuevas informaciones que antes no la tomábamos en cuenta, pero que además no eran tan frecuentes como es ahora. Y el mundo ha empezado realmente a sufrir, ¿no?, los cambios climáticos, una vez que realmente el mundo industrial o el mundo también de vida que tenemos ha empezado a utilizar en forma excesiva eh, los energéticos sobre todo, de manera que todo lo que antes se hacía no tenía el efecto de hoy día, porque la magnitud de las organizaciones y la magnitud de lo que se tiene que atender en las eh, necesidades humanas ha empujado realmente a la humanidad a crear empresas gigantes, sino países que se dedican a ello, como el caso de China, por ejemplo, que es quizá el país más contaminante del mundo. Como ustedes saben, China tiene en este momento está en la punta, en la parte superior del ranking, sobre todo de desarrollo, y bueno, pues su superpoblación que tiene, hay más de 1.000 millones, 1.500 millones de chinos que están en su territorio y que necesita pues realmente grandes cantidades de todo tipo de productos para la sobrevivencia de ellos. Pese a eso hay pobreza. En la China todavía la cosa no está tan resuelta y están pero en ruta de lograr eh, a través de la tecnología y además con la creación realmente de alimentos de carácter sobre todo ya eh, no orgánicos, están pues supliendo a falta de productos orgánicos. El mundo antes de la Segunda Guerra Mundial, raras veces uno podía decir que teníamos en consumo productos que eran inorgánicos, ¿no? Hoy día ya con la aparición de la tecnología que está afectando aquello, es de que hay superproducción porque la verdad es de que los transgénicos que son el método químico que han inventado los en la parte de agronomía, lo que están haciendo es realmente que eh, salgan, en el caso, por ejemplo, de la papa. Ustedes saben muy bien que la papa es de origen americano, es decir, no conocían ni los asiáticos ni los europeos este producto. Eso han llevado después de que se ha descubierto América y han colonizado. Y casi toda América tenía ese producto como un alimento. Después de todo, esa papa que finalmente ha resultado ser, posiblemente sea con mayor grado el producto que es clásico en los platos europeos, antes no tenían, pero entonces
Ellos han inventado el transgénico para que la papa pueda crecer a tal punto que realmente empiezan a tener papas gigantes, ¿no? Por eso ellos han aprendido a hacer las papas fritas, que son realmente papas que están producidas por productos químicos. Son orgánicos, pero producto químico y alterando la genética de la papa. Y lo que están haciendo es que en América Latina nosotros tenemos más de 300 clases de papa. Así nos han dejado nuestros antepasados de los pueblos originarios. Tanto en el Perú como en Bolivia, que son casi similares, lo que se ha hecho es guardar un poco la semilla, porque de eso depende la agricultura. Ustedes saben bien que la papa no viene por gajo, sino viene por semilla. Y la misma papa es la semilla. Y por eso que generalmente lo que hacen es guardar en ambientes muy especiales que han creado también y estaban, ¿no? Ellos saben deshidratar la papa. Siempre han sabido deshidratar de manera que no se pueda podrir. Y guardar así han empezado a tener posibilidades de que la semilla que de un año para otro pueda reproducirse la especie, va a decir el tipo de papa que existe. Nosotros tenemos unas papas, pero realmente, bueno, si ustedes han estado atentos en la casa, han debido notar que cada plato tiene una papa especial. El chairo, por ejemplo, tiene esa parte, no el chuño es papa, ¿no? Pero el chuño no se produce, no sé, no, la naturaleza no produce el chuño. Es la papa congelada. Y congelada durante el invierno. ¿Por qué han tenido que hacer eso? Porque le sacan el agua, bueno, la humedad que tiene la papa cuando sale, y luego va secándose y se vuelve así negro porque está al frente del sol. Y cuando lo tapan con paja sale el otro producto que es la tunta, por eso es blanca la tunta. La tunta no ve, mientras se está secando, no ve el sol, sino hacen secar más allá de los rayos del sol. Entonces, ese producto, por ejemplo, que es papaya también realmente tratada, es el que ha producido algunos platos famosos que tenemos en nuestro medio. Por ejemplo, en el occidente tenemos el, chairo, ¿no? El chairo es un plato, es una sopa cuyo principal producto es el chuño molido. Desde luego que tiene otras cosas más, ¿no? Eh, le van poniendo zanahoria, le van poniendo otro tipo de cosas, inclusive trigo, que le da características especiales, ¿no? Entonces, el transgénico, ¿qué es lo que está haciendo? Que no sale ya la semilla. La papa transgénica ya no produce semilla. Y por lo tanto, la semilla hay que comprarla al transnacional que ha inventado la, la semilla transgénica. Así están produciendo, por ejemplo, la soya, ¿no? La soya es un producto del cual sale el aceite eh, y es el producto más de mayor cantidad de atención para la producción industrial de aceites, aceites comestibles, desde luego. Y bueno, pues el producto que hay que comprar la semilla, porque si fuera solo orgánico, puede salir, ¿no? Pero no sale en la cantidad que quisieran. Es decir, en cada hectárea sale toneladas y toneladas de soya. Y sin la intervención del transgénico sale mucho menos de la mitad que la otra. Eso han inventado igual que la papa sale. En Europa producen más papa que en Bolivia, pero
no tienen la variedad de papa que tenemos, ¿no? Y yo les decía, cada plato tiene su papa. También el plato paceño, por ejemplo, que es un plato, según los nutricionistas, es el plato mejor balanceado eh, y plato vegetariano, porque en realidad el plato paceño no tiene carne. Últimamente le han puesto ya los últimos años, los últimos 50 años o más, le han introducido todavía el asado, así, la carne. Bueno, no es malo, ¿no? Pero el plato paceño que es sin carne está hecho simplemente con productos que vienen del campo, no sale ni de ningún animal ni nada, excepto el queso que inclusive el queso es producido no por la leche misma de la vaca, sino antes había pues leche de las cabras y de las ovejas y cosas así. Bueno, el plato paceño fue creado en realidad cuando Tupac Katari ha bloqueado la ciudad de La Paz en los años, un poco antes de la eh, independencia de Bolivia en 1782. Los hermanos Katari se rebelaron ante sobre todo de los españoles, y bueno, pues han bloqueado la ciudad de La Paz, que era la ciudad principal que tenían aquí en el altiplano, y ese bloqueo no permitían entrar ni productos ni nada. Y entonces cada vez había pues menos comida para poder alimentarse aquí en la ciudad, porque estaban rodeados, estaban completamente cercados. El cerco de Tupac Katari ha tenido un efecto muy grande. Y bueno, pues lo único que quedaba era hacer un plato paceño que es choclo, haba, papa y queso, nada más. No tiene otras cosas. Y según los nutricionistas es la mejor combinación, y por eso que también la gente aquí en la ciudad de La Paz ha podido resistir ese cerco. ¿Por qué? Porque en toda la ciudad de La Paz habían pues lo que llaman las chacras, y eran lugares donde se produce estos, eh, estos alimentos, y el choclo también sale del mismo producto del grano, de ahí sale su semilla. Y ya les he dicho, lo de la papa es también, las papas mismas llevan la semilla por sí mismas. Y bueno, pues eso ha podido producirse así, lo mismo que el haba. El haba, si ustedes lo dejan al haba, compren ustedes un poco de haba, lo dejan que, pero no que no se pudra, sino se va secando, y antes de terminar de secarse, van a ver ustedes cómo empieza a salirle las raícitas, y está el germen, sobre todo, está creando ya una nueva mata de haba. Entonces, todo eso es natural. Y bueno, con los transgénicos lo que están queriendo hacer ahora es sobre todo el choclo, que el choclo el choclo había en casi toda América, desde el norte. México tiene tradición de sus tacos, y el taco en realidad es hecho no con harina de trigo, sino es harina de maíz. Cochabamba era realmente, la zona de Cochabamba era el productor de maíz que alimentaba prácticamente todo la parte central de América. Por eso era el granero le decían la ciudad granero de Bolivia, de ese entonces, de la época de la colonia. No había todavía Bolivia, tampoco se conocía, pero ya Cochabamba como Cochabamba, ¿no? Porque su nombre inclusive es quechua. Todo aquello es las cosas que estamos haciendo. ¿Y para qué han creado los transgénicos? Han creado para que si la producción es de 1 tonelada, entonces con transgénico sale en la misma cantidad de territorio, de terreno o hectáreas, saldría, digamos, 10 veces más que eso.
Solo que nosotros tenemos alguna otra técnica que es los sucacollos, que es donde se produce la papa orgánica en gran cantidad. Eso hacían los tiwanacotas. El sucacollo es una técnica que han inventado los tiwanacotas para poder realmente suplir, porque dicen, según lo que están haciendo los antropólogos y también los arqueólogos, que alrededor del Tiwanaku se han encontrado vestigios de poblaciones que probablemente han superado los 2 millones de personas. Y 2 millones de personas, pues, en ese momento no tenemos, ¿no? Imagínense en esa época lo que ha de ser. Para alimentar eso han hecho el sucacollo, que es porciones de tierra que están rodeadas de agua, de manera que el agua permanentemente está siempre nutriendo las raíces. Eso han trabajado y han estudiado muy bien en el Instituto de Investigaciones Hidráulicas que tenemos nosotros. Si bien ellos no son los que han descubierto el mismo nombre, ¿no? Es sucacollo, no sé, no es ni tras de inventos así nada más, sino que ha venido desde muy atrás. Y bueno, pues todo eso, y en la parte del Amazonas, todo lo que cuando se inundan los terrenos en el Beni, donde está el ganado, ahí habían pues canales de agua intencionalmente hechos, porque desde el satélite se nota cómo todavía está alimentando casi todo el parte del Amazonas, de lo que corresponde a Bolivia, eh, con, con las lluvias se quedan estacionadas y por eso también hay inundaciones, ¿no? Sin embargo, han usado eso y bueno, pues ellos tienen una producción muy especial de productos también del Amazonas. Es decir, no es así nomás. Fíjense cómo la tecnología, cómo es la ingeniería de esa época, si bien no había ingeniería, han podido diseñar esos canales para el supercollo, cómo han podido diseñar esos canales en el Amazonas. Y no son pues pequeñas porciones, sino grandes cantidades de territorio. Y eso ha permitido que no haya no conocían tampoco la química seguro y por eso tampoco había transgénicos, pero sí sabían optimizar el recurso natural que es con el que el producto orgánico sigue siendo más sano. Bueno, yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender todavía para poder inclusive intervenir de una manera mucho más eficaz, eh, haciendo mejores estudios y creando. Algo que hay que aprender a hacer es ser creativo. Es decir, no es simplemente tener conocimiento de algunas cosas, sino en base a ese conocimiento hay que crear metodologías, hay que crear métodos, de manera que podamos hacer realmente a partir de, digamos, de nuestra propia eh, producción, con los métodos podemos seguir manteniendo un lugar que sea totalmente sano, que no sean pues intervenciones interesadas como han sido los transgénicos o los químicos. Bueno, los cruceños quieren realmente que entre la producción de transgénico también ya no solo a la soya, quieren en el trigo y quieren también en el, en el maíz, porque ellos tienen también maíz. El maíz ha llegado mucho más tarde en Santa Cruz. Lo que ellos producen es la yuca, pero la yuca no es ni transgénica ni nada. La yuca es para la población, sobre todo oriental, un producto que en reemplazo bueno, más que reemplazar, ellos no quieren reemplazar la yuca por el pan. Nosotros hemos reemplazado realmente la quispeña que era el pan. Y claro, hemos hecho muy mal. Ese era
el pan hecho por la quinoa. La quispiña es quinoa cocida y aplastada con la propia mano del productor. Y entonces el pan, ustedes pueden ver en los mercados todavía se comercializa algo y en el Alto van a encontrar más. Y es más, hoy día le ponen hasta colores, porque antes le ponían realmente productos orgánicos también para darle color. Y ese era el pan que tenían, no tenían, porque nosotros no conocíamos con ese nombre de pan, ¿no? El pan para el mundo entero es de los cereales. Hay pan de arroz, como es lo que hacen en Santa Cruz, pero el pan de arroz se produce en Japón, en Asia, porque el cereal es parte de esa cultura. Y es, aparte de eso, como estoy hablando un poco esto de las cosas, el mundo entero tiene ya clasificada en las culturas qué tipo de cereal es el que ha dominado. Bien, en la parte de Europa y la parte de sobre todo de Asia, el que dominaba el cereal era el trigo. Por eso el trigo hay desde la Biblia y en las señales que se almacenaban en lugares especiales el trigo para poder luego eh, molerlo y volver las harinas. En el oriente es el arroz, el cereal es el arroz. En América era el maíz, ¿no? El maíz nos ha permitido a nosotros hacer la huminta, por ejemplo, ¿no? La huminta es, si bien es colonial, sin embargo es el producto que se usaba todo. Y la quinoa no usaban para como cereal, sino usaban para otro tipo de cosas. Pero hacían platos especiales como el pesque, que es realmente una comida súper, realmente alimenticia. Antes nadie quería comer pues ese plato. Eh, Hoy día todo el mundo busca para poder servir y bueno, solo se puede comprar en los mercados que todavía las caseras siguen esperando en el desayuno el pesque, ¿no? Todo aquello pues es parte, digamos, de lo que nuestros antepasados han creado con sus ciencias, con la ciencia apropiada que tenían, ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué más hemos avanzado nosotros? Muy poco. Y también los japoneses, los europeos, muy poco. Seguimos aprovechando la agricultura de antigua en el mundo entero. Por eso se está terminando la posibilidad de que podamos alimentar a un mundo que está explosionando realmente de gente. La especie más numerosa del planeta es la especie humana, porque con lo que han aprendido a, sobre todo a curar con la medicina y la salud y cosas, eh, hay menos diezmo, es decir, no se está realmente arriesgando mucho por las enfermedades correspondientes. Pero asimismo van creando otras enfermedades como han creado el coronavirus, ¿no? Precisamente para que podamos tener un equilibrio en la superpoblación que está viendo. Solo que hoy día ya no pueden hacer tan de frente porque las enfermedades fueron siempre reductoras de poblaciones, en el control de natalidad. Bueno, pero ya la cantidad de ahora ya no se puede esperar eso porque ya es inhumano tener que estar sacrificando a poblaciones enteras, pero da lo mismo porque la hambruna y todo aquello también está diezmando la población en muchos lugares del mundo. Más bien que nosotros no tenemos ese gran problema mayúsculo, ¿no? Pero tenemos el problema de la pobreza extrema. Solo que recién nos damos cuenta que realmente estamos... Bolivia es un lugar privilegiado por lo siguiente.
tenemos una cantidad de territorio muy grande, aun cuando parece ser por la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene el país. Pero lo que no cuentan es de que gran parte de ese territorio no es apto para la agricultura. Las montañas no son tan aptas. Y también en la parte correspondiente a la parte del llano, estamos haciendo nosotros mismos, estamos perjudicando, ¿no? Estamos matando realmente la vocación de la selva. La vocación de los árboles no es de agricultura, es para limpiar fundamentalmente el aire de la atmósfera y también para producción de lluvia y también cuando se desforesta una región va a sufrir pues realmente la sequía. Por eso el altiplano no es probablemente la época en la que era siempre frío por la altura que tenemos y además los nevados que tenemos alrededor de ella ha hecho que siempre las temperaturas sean bajas. Pero es el lugar más sano que existe para vivir, porque en la parte sobre todo tropical hay muchos bichos que realmente son vectores que transmiten en las picaduras, transmiten muchas enfermedades. Y bueno, pues el lugar más sano es el que está en la parte alta de Bolivia. Pero lo han desforestado, que es lo más grave, porque si bien en la parte más alta había humedad, porque había muchos árboles que inclusive muchos de ellos se han perdido ya como nombre. Hace más o menos unos 20 años atrás, en el Instituto de Resistencia a Materiales, ha habido una tesis donde han identificado si podían realmente lograr madera de construcción en los campos, sobre todo del altiplano. Bueno, no se puede porque la verdad es que son arbustos bien delgados, para donde no puede salir pues listones, no pueden salir tablas y cosas así. Necesitas vos árboles como los pinos y otros como el roble y cosas, donde toma volumen muy grande y entonces salen tablas, salen rollizos, todo. Bueno, pero ¿qué ha pasado? Han desforestado porque queman. La chola, por ejemplo, que es un arbusto muy pequeño, en todo el altiplano siempre ha servido para. Bueno, vamos a continuar mientras ingresan todavía algunos, ingresan a la clase. De todas maneras, este problema de las cosas nuevas
es la que debería permitirnos a nosotros preocuparnos de aprender realmente el método probabilístico de planificación de proyectos. Porque no tenemos experiencias sobre las cosas que no había, ¿no? Las cosas que uno crea realmente son novedosas y por lo tanto no tienen una estadística como para ser método determinístico. Entonces el método PERT puede servir para proyectos que por primera vez se vayan haciendo con el uso correspondiente de la estadística y sobre todo de la estadística y la probabilidad. El método PERT que está ligado a los proyectos nuevos necesita realmente de una sociedad que tenga que tener la virtud de ser creador, va a decir que ser creativos. Nosotros, yo no sé por qué no le ponen importancia en los estudios universitarios este aspecto de la pedagogía, que es la creación, sobre todo primero, de, sobre todo de productos que pueden servir no solo como infraestructura, sino para, como les decía, para el alimento. Pueden ser también otro tipo de bienes que tenemos, como son los servicios. Y sí, tantas cosas que podríamos hacer con aquello. Y también la novedad de los nuevos materiales, ¿no? No nos olvidemos que, como yo les decía, el Instituto de Resistencia a Materiales ha hecho ha permitido que un grupo de estudiantes, que 10 estudiantes hicieron una tesis conjunta y cada uno de ellos estudió un, un árbol determinado en el altiplano para ver si se podía reforestar el árbol, el altiplano para que pueda no solo disponer de material para la construcción, sino también para mejorar sobre todo el problema de la sequía. El altiplano tiene mucho problema de producción porque realmente es la humedad realmente es muy baja, ¿no? Eh, la ventaja que tiene, por ejemplo, el ser humano vivir en un lugar donde hay humedad permanente, le facilita realmente tener una parte de su cuerpo que es la piel. No se olviden que la piel es el órgano más extenso que tiene el ser humano. Y sin embargo, la piel se tiene que, pues, eh, cuidar mucho, por eso que también en las chicas, sobre todo las mujeres, han aprendido desde el pasado a usar productos de maquillaje para embellecerse o lo que sea, pero era más para proteger y mejorar sobre todo su piel, porque una piel mejorada siempre trae mejor salud. Los varones, como no son realmente coquetos, entonces aquí muy pocos usan ese tipo de cosas, pero ya deberíamos empezar, porque algo que está ocurriendo ahora es con la contaminación, el aire que estamos en contacto con permanente los días, no importa si no son las ciudades, en el campo, está realmente envejeciendo la piel. El, el ser humano que tiene realmente una piel mejor siempre va a durar, va a vivir más, su techo de vida es mayor. Y en cambio lo que tiene ahí frente a la agresión de sobre todo las radiaciones, hace de que realmente tengamos menos probabilidad de años de vida. Bueno, pero los políticos son tan tontos que realmente solo saben para la viveza hacer uso. Eh, según la ley fundamentalmente que se ha creado y que ahora están afectando sobre todo con este asunto de la jubilación, ¿saben cómo calculan la pensión que se va a hacer? Pensando que cada persona uno vive 120 años. Y yo quisiera saber si realmente todos son esas personas que en el altiplano antes vivían porque se servían simplemente de productos que son orgánicos. Y Carmelo, por ejemplo, es un nombre de un campesino que vivía en Oruro, que según lo que dicen ha vivido más de 120 años. Y se llama Carmelo y eso
el gobierno de Evo Morales ha creado un producto para la subsidio que se llama Carmelo. Él ha explicado qué es lo que consumía y de acuerdo a lo que consumía han creado un producto para el subsidio para que desde niños las personas que nacen y gocen del subsidio eh, lactante y todo aquello pueda darle la posibilidad de tener una vivencia más extendida a una cantidad de años mayor que la que tenemos. En realidad, ¿qué es lo que ocurre? Los mineros que tienen que trabajar en los socavones difícilmente pasan los 50 años sanos. Normalmente ya a los 50 años ya están, porque tienen pues problemas de lo que se llama el copagira, que es realmente son vapores que vienen desde abajo de la tierra y en los socavones tienen eso. Y por eso que su techo de vida es bien corto. Eh, lo mismo ocurre pues con algunos otros pobladores que están realmente en áreas altamente pues riesgosas para la vida como es en las selvas, que también por mucho que se está viviendo más al aire libre que otra cosa, eh, les va afectando pues también un poco el problema de las radiaciones. Bueno, el carmelo es un producto que han aprendido a producirlo porque es de productos secos y bueno, pues parece que el resultado es bueno. Con eso se pensaba que el trabajador boliviano podría vivir algo más. Sin embargo, ¿qué hacen? Que después de que hayan producido unos par de años, la misma gente que recibe el subsidio eh, lo vende, lo vende en las ciudades. Ustedes pueden ver en algunos lugares es prohibido, ¿no? Porque es un subsidio gratuito. Es parte sobre todo de la jubilación. Ese tipo de cosas son importantes que se vayan creando, pero para eso se tiene que necesitar. Cuando ustedes no crean, no se trata simplemente de ser ingeniero agrónomo, ¿no? Porque si no tienes la parte correspondiente a la infraestructura de llevar el agua de un lugar a otro o producir agua más limpia y también disminuir el problema de las contaminaciones de las aguas servidas, que eso es parte de la ingeniería sanitaria, eh, el problema de la basura también, que para nosotros es terrible. La contaminación que tenemos en las ciudades cuando no se recoge 2 días la basura, uno siente el olor, ¿no? Y acompañando a eso está viniendo pues también las enfermedades pulmonares. Por eso que realmente es vital la, la profesión de la ingeniería que tiene que, junto con la medicina, proteger sobre todo la vida humana. Bueno, la técnica probabilística que ha nacido junto con la de CPM prácticamente de equipos matemáticos, pero que no se conocían separados, unos que tenían la experiencia eh, de crear productos químicos a través de una planta química como es lo que tenía la transnacional más grande del mundo, la DuPont. Han tenido que basar esa planificación porque esta empresa siempre ha querido tener una de las industrias más extendidas del mundo, porque esa empresa ha atendido toda la necesidad de productos químicos para la guerra, para la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y la guerra también claro, hoy en día ya la cosa es más peligrosa porque con la guerra del Golfo que ha habido entre Europa, una parte de Europa y los americanos con los árabes, es donde realmente se ha visto de que los árabes están produciendo eh, productos químicos que son pues peligrosos para la vida. No es radiactivo, pero sí
eran productos químicos que en una bomba se extiende el mundo entero y bueno, te vienen enfermedades de todo tipo. Y por eso que realmente ha habido una guerra en el Golfo y bueno, pues resabios todavía quedan. Hoy día yo sé, y eso está además en las noticias, que entre Ucrania y Rusia, Rusia ha metido bombas de carácter químico a Ucrania. Y Ucrania no es un lugar de territorio anterior de la Unión Soviética que era muy pobre, más bien era un lugar de donde han creado más tecnología que la propia Rusia. Por eso también le está aguantando la guerra, ¿no? Aun cuando, digamos, el poder económico de Rusia es muchísimo mayor que de Ucrania. Pero ahí están las cosas que se hacen para manejar la tecnología que uno maneja con estos asuntos. Pero somos tan tonto es el ser humano, porque es el ser humano el que está haciendo, que usa para la maldad sus conocimientos y no para la bondad. Entonces, esto es lo que probablemente estamos recién entrando a comprender, un término que en ingeniería hace muchísimo tiempo, antes de que exista realmente la disciplina de la ingeniería civil, ya se hablaba de un término que se llama así, que tiene el nombre resiliente. Ustedes vean en el diccionario qué significa resiliente. No van a encontrar, porque es un concepto nuevo que está manejándose y hoy en día se dice que cuando uno hace un proyecto, sobre todo para el desarrollo de una población, un proyecto de desarrollo municipal, por ejemplo, eh, el municipio de La Paz dijo que quiere tener una ciudad resiliente. ¿Qué quiere decir eso? Es, eso tiene que ver sobre todo con el uso de la tecnología, pero no para, para crear lo que llamamos la última enfermedad que se ha extendido y que además es la que los médicos le tienen miedo, es el estrés, que es una enfermedad psicológica, es de comportamiento. Entonces, el problema es ese, de que estos términos que se están creando provienen sobre todo de este avance de ciencia y tecnología. Porque fíjense que, ¿por qué han puesto la Ciudad de La Paz en su plan de desarrollo que quieren que La Paz 2040 sea una ciudad resiliente? Quiere eso porque dice que los problemas del estrés que tenemos por la cantidad, sobre todo de ruido que tiene la ciudad de La Paz, hace que la gente realmente eh, esté realmente estresada. El estrés es nervios, es una enfermedad nerviosa. Claro, si uno está andando en la calle, de pronto le bocinean, mm, pero como si estuviera realmente desesperada la persona que está queriendo ir más rápido por la trancadera, como si eso va a ser suficiente para que se mueva la movilidad, las movilidades automáticamente. Eso no es así. Resiliente quiere decir que tú tienes que poner la infraestructura necesaria para que no exista esa congestión vehicular, que tengas calles suficientemente anchas para que pueda circular toda la tecnología que tú tienes, todos los vehículos que quieras. O que también esté separado lo que para nosotros es ahora un peligro, las motos. Es lo último que han surgido por la pandemia. Hay una ocupación de los jóvenes que manejan moto que se meten nomás en cualquier lado. Y cuando uno está cruzando la calle, cuando los vehículos están parados, todavía los autos, los vehículos, aparece el motociclista y te puede atropellar. Y entonces, ese es el problema. Resiliente quiere decir que tengas una ciudad que no te estrese, que además que tengas también la certeza de que no te va a pasar nada, sino la seguridad jurídica. Porque uno sale a la calle y está pues con el Jesús María porque
cualquier rato te pueden pegar, te pueden robar, te pueden hacer, ¿no? Porque la policía no está cumpliendo su función. La policía ha sido creada nada más que para resguardar al poder público. La ciudad está abandonada. En este momento, en cualquier lugar de la ciudad de La Paz, ya no es, digamos, una zona, un barrio, ¿no? Está sujeta realmente a que exista personas mal entretenidas que van molestando a personas y también van atropellando o abusando los niños y las niñas. Y uno ve y uno se mete y realmente después uno es eh, agredido por un montón de gente que está de acuerdo que ocurra cosas como esas. Entonces, fíjense, si una ciudad está desprotegida, entonces, ¿de qué estamos hablando de resiliencia? Tiene que haber una ciudad que tenga realmente una seguridad, sobre todo ciudadana, y no solo para el día, sino en la noche, porque finalmente hoy día hay que trabajar inclusive en las horas de la noche. Hay muchas personas que hacen servicios de todo tipo y bueno, pues y hay muchos también que viven un poco de la diversión y la diversión se produce en la noche. Todo aquello es lo que está pendiente. ¿Y qué pasa? En las universidades están hablando de que realmente tengamos que hacer tener una preparación, sobre todo tanto estudiantes como y mucho más profesores que tengan que decir técnicas resilientes, que no sean pues eh, pedagógicamente que sean que te hagan gustar los estudios, que te motiven en el sentido emocional, inclusive de que es bueno aprender. No es, no es pues una carrera de realmente de costales, como se dice, tener que aprender a las cosas si no te gustan. Es, si no te gustan, los que educan debían, los que están en el modelo educativo, que son los maestros, debían tener la capacidad realmente de motivar a sus estudiantes en el estudio y el conocimiento. Porque si hoy día nadie estudia, y eso está ocurriendo porque hay un mal ejemplo de parte de los políticos acá, pues ¿para qué vas a estudiar si puedes ser presidente? Dicen, ¿no? ¿Para qué vas a estudiar si el problema de conseguir trabajo simplemente es influencia? ¿Para qué vas a estudiar si después de que lo que tú te sacrificas no tiene el, el producto que tú quisieras tener? Bueno, entonces, ese, digamos, es un nuevo término que se está viendo. Y para esto es necesario, pues, que también se planifique ahora instituciones que permitan avanzar en el sentido ya, porque estamos cambiando de era. Ya la era digital ha entrado muy, yo diría, a la mala, digamos, ¿no? Porque nadie ha previsto. Y casi en el mundo entero hay muy pocos países donde realmente ya se había previsto esto. Es el caso de Dinamarca, o es el caso inclusive de Noruega, que ellos hace muchísimo tiempo ya han pensado en este tipo de cosas. Y por eso la educación actual es 10 veces mejor que la de Estados Unidos, que la de China, la de Rusia, en estos países nórdicos. ¿Por qué? Porque ya las cosas están hechas así, ellos ya tienen avanzado varias generaciones en ese sentido, y por eso la vida es mucho más agradable en esos países, donde no hay realmente este problema que tenemos nosotros en Occidente. Bueno, entonces vamos a tener que cambiar un poco nuestra forma de ser y también la planificación tendrá que pensar en ese tipo de cosas para poder realmente incorporar actividades que permitan que la infraestructura que creamos tenga esas características que puedan ayudar realmente a una vida más
placentera y además más segura, buscando realmente que tengan todas las particularidades que elimine sobre todo el riesgo, esa incertidumbre de que los físicos hace muchos siglos atrás que hablaban, es de que iba a haber realmente un problema de incertidumbre muy fuerte. Y bueno, si la incertidumbre va a ganarnos, bueno, estamos fregados, ¿no? Bueno, tenemos que eliminar las incertidumbres de alguna manera. Y para eso lo único que tenemos que hacer es cambiar también muchas cosas de la manera de asistir a las instituciones con ese objetivo, de ir realmente buscando que realmente la comunidad, porque ¿de qué sirve que uno solo cambie y el resto no? Que la comunidad realmente empieza a ser más armónica que la que en este momento es. Y bueno, de esa manera probablemente tengamos más humanidad en la vida de las comunidades, si nos gusta ya vivir en comunidad y no al revés. Bueno, la planificación, como hemos visto, es construcción del futuro, porque el futuro no es una cosa que se recoge, no es que pase el tiempo y vamos recogiendo las cosas, sino debemos realmente construir este futuro, porque el que no construye su futuro, bueno, está postrado realmente a su comunidad a, a vivir realmente de la peor manera y no tener, digamos, el equilibrio y se vaya profundizando sobre todo las diferencias en, en las poblaciones y en los países. Ya de una vez por todas que empecemos realmente a ver que realmente la humanidad tiene que ser humana, como dice, ¿no? El carácter humano es una cosa muy especial que ya casi todo el mundo se olvida. La humanidad no solo es pues el físico, va a decir el cuerpo, es el alma también y es también la otra parte que corresponde al espiritual. El espíritu científico, ese es algo que se debe crear. El espíritu es una parte que no tiene nada que ver con lo religioso, sino es un estado de ánimo que tú pones a las cosas que haces. Ese estado de ánimo te da probablemente lo que hoy día ya se está definiendo realmente, cuál es el espíritu del ingeniero, cuál es el espíritu del científico, cuál es el espíritu del físico, cuál es el espíritu del ingeniero civil. Ya vamos a tener que fijar de mejor manera nuestros, sobre todo nuestras sentencias que nos permitan guiarnos hacia dónde estamos yendo. Nos conoceremos mejor. Y no solo personalmente, sino nos conoceremos en las instituciones. Hagamos de que la institución realmente para nosotros sea tan importante como la que quisiéramos. Pero la institución, ¿qué quiere? Que ustedes pasen por la institución. ¿Qué quiere decir? Que la institución les reconozca a ustedes, a los estudiantes, y no pasen como fueran realmente una cosa de algún tiempo en la universidad y luego se van a olvidar de ustedes. Eso significa que no están pasando por la universidad. En cambio, nosotros siempre pasamos por la universidad, sobre todo San Andrés. Yo que cuando tú dices algo, ¿a qué estás cuando estoy estudiando? Pero estoy estudiando en la Universidad Mayor de San Andrés, que sientas realmente esa pertenencia y que además no te dé vergüenza decir que está estudiando tal cosa. ¿En qué parte estoy? Bueno, estoy estudiando enfermería. Bueno, ¿pero dónde? En la mejor universidad de Bolivia. Aun cuando crean ustedes o no, no solo se trata de un eslogan de que la Universidad Mayor San Andrés es la mejor universidad de Bolivia. Va, hace un rato que probablemente ya no seamos así, pero tenemos que mantenerla. ¿De quién depende? De su gente, porque no es el monobloque el que nos va a hacer así, sino son sus estudiantes y sus docentes.
solo de ellos depende, no tanto de la infraestructura. No es el edificio que tenemos ahí en el obelisco que van a aparecer mejores ingenieros. No, los ingenieros van a aparecer de acuerdo realmente a cómo han sido educados en el sentido de la educados, ¿no? No solo formados, porque una cosa es la formación y otra cosa es la educación. Porque la instrucción podemos leerlos en los libros y hay mejores libros todavía, sino que tenemos que ser realmente una cosa así. Eso es lo que se está buscando con la planificación hoy en día. No solo en el sentido ya de hacer las cosas y usar los recursos, exiguos recursos y usarlos de la mejor manera. Entonces, el PERT nos va a permitir hacer una cosa que es lo que nos va a permitir eliminar esta alta tasa de pobreza que está en este momento en casi en el mundo entero. No vayan a pensar de que realmente la pobreza está fuera del- de la realidad de otras naciones poderosas, sino hay pobres también. Y la verdad es esa. Por eso que los niveles de planificación, esta parte que es la estratégica, es la planificación realmente más importante, saber qué es lo que vamos a hacer para que luego esa planificación nos permita hacer una planificación táctica especializada. Porque esta es la planificación general, pero muy importante para definir inclusive financiamientos y búsqueda de recursos, etc. En cambio, la táctica es ya la parte operativa pero especializada. Por eso cuando decíamos los niveles de planificación dependen también de la estructura eh, con la que está formando. Los niveles de planificación estratégicos son de la parte fundamental de las organizaciones donde existe una parte corresponde a las autoridades, corresponde a todo aquel nivel donde se decide. Es la parte de las decisiones. La parte de la planificación táctica es de las decisiones, pero especializadas. En este caso, esta es la universidad, tenemos aquí la parte correspondiente, la parte estratégica, están los consejos universitarios y sobre todo está el Congreso Universitario, el, de la, el que corresponde fundamentalmente a la educación superior, no solo pues pública, sino también privada. Tenemos que empezar a intercambiar criterios también con las universidades privadas, porque al final, tarde o temprano en la calle nos vemos. Y bueno, si nosotros pensamos en el nivel de la pública, no estamos cumpliendo porque debíamos ser nosotros el ejemplo y somos ejemplo, porque las privadas se crean siempre buscando, copian las cosas que se hacen en San Andrés, o por lo menos toman como referencia. El plan de estudios que tienen ustedes, en realidad ha sido creada casi todas en la UNSA, de todas las ingenierías en el mundo, en esta parte de Bolivia, ¿no? Siempre van a tener, y aunque no crean ustedes, están eh, todo lo que está formulado en la Universidad Mayor San Andrés, que es su estatuto orgánico, está también en las carpetas de los ejecutivos de las universidades privadas. ¿Por qué? Porque son referencias. Y además las universidades privadas dicen, tal igual como en San Andrés se hace así la investigación, o está definida así la parte cultural, así está definido en tal disciplina. Entonces, la universidad pública es el referente y es el que da el nivel académico de un país. Y por eso que también tenemos que hacer eso. Ahora, hay lugares donde realmente, sin hablar ya de la universidad, por ejemplo, la salud. La salud en el mundo entero debería estar realmente en los niveles mejores que uno entiende y habría que buscar y
estudiar dónde está mejor la salud. Podemos ver que Bolivia tiene uno de los sistemas muy pobres de la salud porque lamentablemente no es que no tenemos buenos médicos, lo que sea, pero la infraestructura ya hemos visto que es tan baja y es tan pobre que realmente nos sentimos un poco abandonados en eso, ¿no? En muy poco tiempo nosotros tenemos problemas ya inclusive de internar a alguna persona en una clínica para que pueda salir curado en poco tiempo. Muchas veces están esperando. Nosotros tenemos el Hospital Obrero, que es un hospital para la gente trabajadora del Estado y también para la gente que no tiene no, dependencia con el Estado, pero que también de alguna manera están asociados a la Caja Nacional de Salud. El Hospital Obrero hay que esperar en algunos casos, hasta 3 meses que te den una cama para que te puedan atender mejor. Vayan ustedes a visitar el Hospital Obrero, hay camillas en las gradas, hay camillas en los pasillos, y ahí está la gente con sus propios recursos tratando de eliminar el frío con sus frazadas y cosas, pero que el trato que les tienen que poner, digamos, un suero o alguna cosa, no hay. Entonces, así que qué oportunidad tienes de estar curado. Vean ustedes, ese es el principal hospital que se ha creado y fíjense que el Hospital Obrero fue creado en el tiempo mucho más antes, casi en la guerra del Chaco. Igual el Hospital de Clínicas que está donde la Universidad Mayor San Andrés eh, tiene una parte porque está frente a la Facultad de Medicina. Ese hospital también es de la época de la guerra del Chaco. Imagínense, ¿desde cuándo tenemos solo un hospital? De hace más, casi ya va a ser un siglo. Mientras tanto, ¿acaso han construido algunos? Están construyendo. Y bueno, fíjense que eso no puede ser. Uno de los países en América Latina que tiene mejor salud es la Argentina. Dije que también es Chile, pero no sé si es la del Estado o es la medicina particular. Eso no conozco mucho sobre ese aspecto, pero yo creo que nos hace falta. Uno de los países donde la medicina es realmente universal es Inglaterra. En Inglaterra, el, la población es que mejor atención tiene y por eso que también en Juegos Deportivos de las Olimpiadas que ha habido en Londres hace 20 años, ellos mostraron realmente en su inauguración que tienen la salud universal mejor lograda porque inclusive la persona que viaja cuando sea extranjero a Inglaterra y inmediatamente entra a la frontera que ya corresponde a su dominio eh, de la soberanía de Inglaterra, empieza ya tu tratamiento, sobre todo de salud. Si por alguna causa tú tienes algún accidente, algo, te curan. Y te curan como si fueras un inglés. Y te dan todas las atenciones que tienen. Esa es realmente una de las cosas que ha mejorado ese país, ¿no? Que no están en toda Europa, sino sobre todo solo ahí. Es, es, es real lo que le estoy diciendo, no es simplemente un cuento. Bueno, quisiéramos nosotros que sea así. Bien, nosotros hemos empezado haciendo para planificar en en el método, sobre todo determinístico, que es el CPM, que es el que hemos ido haciendo, cuya diferencia vamos a ver con el PERT, que es la misma, ¿no? Se ha usado la red matemática
de actividades para poder hacer el mismo modelo de grafo que tiene tanto el CPM como el PERT. En lo que se diferencia es en el tratamiento, sobre todo del tiempo, porque como uno está hecho para el CPM, que es la técnica determinística, que puedes predecir las estimaciones de duraciones, porque en cada actividad que uno tiene pertenece a una parte fundamental del conocimiento ya técnico. Por ejemplo, nosotros las actividades de la construcción ya las tenemos definidas. Tal es así que inclusive en los kioscos de periódicos encontramos revistas sobre los cómputos métricos. Eso siempre ha habido desde hace tiempo, no solo es ahora. Y bueno, pues eso es porque es predecible. En realidad, predecible, determinística no quiere decir de que siempre ha habido, sino que se puede predecir las estimaciones. ¿Y por qué se llama estimaciones? Porque realmente los cómputos métricos dependen de cada organización y cada eh, institución, inclusive cada persona, que sabe cómo debe manejar las cosas. Y esa experiencia es la que ha dado el carácter frecuente que tienen esas actividades. En cambio, en el PER, como no hay experiencia, porque sobre todo es para proyectos novedosos, el criterio es, la única manera es de hacer que esa parte de la experiencia del determinismo se usa sobre todo considerando ya no la actividad propiamente, sino el ambiente en el que se va a desarrollar la actividad. Y ese ambiente puede estar en condición óptima o puede estar en condición normal o podría estar en condición pésima. El ambiente donde se va a hacer la actividad es la que va a determinar realmente tres tiempos de estimación: la optimista, la estimación normal, que es la del CPM, y la pesimista, donde cada una, cuando se habla de una condición optimista, es de que la situación en la que se encuentra, el medio en que se va a desarrollar, es favorable. ¿Para qué? Para los fines de la actividad. Va a ser frecuente cuando normalmente ocurre lo que pasa en todo momento, ¿no? La mayor frecuencia que puede haber. Y la tercera, que es la pesimista, es cuando la situación sea desfavorable del ambiente en el que se va a desarrollar. Bueno, en determinadas épocas del año hay condiciones desfavorables, en el caso de nosotros, para la construcción de las lluvias, por ejemplo, ¿no? Estamos entrando ya a un periodo donde se tiene entendido de que ya debía estar empezando a llover, y si no llueve vamos a tener problemas. Parece que no está. Bien, mientras van entrando, vamos a seguir mirando un poco el documento. Bien, esas condiciones
de la situación en la que se encuentra, o sea, el medio en el que se va a desarrollar la actividad, es la que va a dar a hacer estimación de duración. La duración optimista es esta DO, la duración normal es que la del CPM, que es la frecuente, dice más 4 veces la duración normal, más una vez la duración pesimista, el medio pesimista. Y se divide entre 6 porque hay 6 duraciones, por cual se privilegia, digamos, la frecuencia, y de esa manera se tiene una duración que se le va a dar a la actividad correspondiente. Es un semipromedio. Entonces aquí está la definición de la diferencia que existe entre las dos, la principal diferencia. Pero la otra es la que enseguida vamos a mirar, que es que yo puedo jugar con el PER, con la estadística, porque eso me permite a mí realmente adelantarme en los criterios, sobre todo del análisis de sensibilidad de los proyectos. ¿Por qué se llama de sensibilidad? Porque uno va a mirar los cambios profundos que pueden existir de acuerdo a las condiciones que se vayan presentando en el medio. Desde luego que hay algunas condiciones que son pues definitivas, ¿no? Como el caso de la condición de un evento sísmico o de un momento así natural, cuyas fuerzas todavía no son posibles de controlarlas. El ser humano todavía no puede controlar en absoluto, ni siquiera poder conocer con anticipación en qué momento puede ocurrir un terremoto y, bueno, un movimiento sísmico. Pero tampoco podemos saber realmente si a ciencia cierta estamos estudiando, ¿no? ¿Por qué ocurren sequías y por qué ocurren inundaciones en el planeta? Y sobre todo en el lugar donde nosotros estamos. ¿Por qué en el Beni siempre hay inundaciones y en la parte del sur de Bolivia, sobre todo en la parte oeste, en Potosí, Oruro, hay sequías? Bien, hoy día estamos con este problema en La Paz. Ya debía haber empezado a llover y lamentablemente lo único que hace, nos estamos fijando, es que se nubla y hay además tormenta eléctrica, pero nada más, no llueve. Y de acuerdo a lo que podemos estar ya pensando, porque todavía yo no tengo esa información, es que las represas con las que nos servimos, sobre todo para la provisión de agua potable, están bajando de nivel en las represas, el nivel del agua. Si eso va a ocurrir tal como ocurrió hace unos años atrás, la ciudad de La Paz va a tener que sufrir nuevamente ese problema de tener que suplir el agua a través de cisternas, y no estamos previendo nada de eso. Bueno, entonces fíjense, esa lista de actividades que tenemos en el del muro, que hemos trabajado con el método sobre todo determinístico, ese muro lo voy a llevar cuando no es, digamos, una cosa novedosa, sin embargo, para mirar realmente qué ocurre con la distribución. Ambientes y localización del muro. Duración optimista va a durar 4 días. La normal es que dure 5. ¿Y por qué decimos que la pésima es 10, casi el doble de la normal? Porque hay algunas cosas que realmente estamos mirando. En el caso fundamentalmente de la distribución sobre... Ustedes saben bien que la descripción y localización de ambiente es una actividad global que cubre sobre todo las actividades iniciales de un proyecto, antes inclusive de la parte constructiva. Lo que hay que hacer es hay que mirar realmente dónde vamos a instalar el campamento para que podamos realmente tener ahí un lugar de resguardo de las herramientas, un lugar de resguardo de materiales y un lugar de resguardo además para que pueda realmente los trabajadores que van a
emplearse que cuando ingresen al trabajo, dónde van a dejar sus cosas y además para cuando se vayan también, en qué momentos tienen que asearse, dónde deben asearse, todos esos ambientes en la ciudad de La Paz casi no hacen. Directamente podemos ver que realmente hay una insuficiencia de parte del control que existe a las empresas que empiezan a trabajar, sobre todo en los ambientes, sobre todo en este tipo de ambientes que son, eh, además están a ojos vista. Y si ustedes ven cuando se hace obras en los ambientes abiertos, como en las calles donde hay que mejorar muchas cosas, nadie controla, ¿no? Entonces simplemente estamos haciendo así. Y finalmente los trabajadores, cuando tienen que asearse, muchas veces lo único que hacen es tener un turril de agua ahí cerca y se hacen. Pero ¿qué dice la reglamentación del laboral? Dice que para cada 12 trabajadores que tú, o 10 o 12 trabajadores que tengas, debes tener siempre un inodoro para, sobre todo ya sabemos, para hacer necesidades. También debes tener un grifo para que puedas tener agua limpia para poderte asear. Y también para poder beber de repente, ¿no? Debes tener también un ambiente protegido para el descanso, cosa que es imposible. Y de todas maneras es lo que estamos cuidando permanentemente. Eh, somos una sociedad poco exigente, lamentablemente. Nos hemos acostumbrado a tener las cosas así. Eh, cuando ya teníamos la posibilidad de que podríamos realmente reclamar nosotros justo a quienes deben cumplir sus funciones propiamente, no la hacen. Pero si realmente la mayoría de la gente reclamará, pero reclamará así en serio, no bloqueando, ¿no? Sino llamando la atención y además realmente las autoridades que están ahí, pues habría que realmente investigarlas porque no cumplen con sus deberes, ¿no? Porque al final uno tiene derechos. Los derechos siempre por sí mismos no vienen, sino hay que hacer cumplir los derechos. Uno debe cumplirlos, hacer cumplir tus derechos. Todo aquello no hacemos. Entonces, si uno mira así, entonces difícilmente vamos a poder tener este tipo de cosas, ¿no? La excavación, como ven ustedes, la duración más frecuente, usando sobre todo maquinaria, hemos quedado de 3 días. La óptima no va a mejorar porque no hay otra. Y la pesimista va a ser que sea el doble. ¿Por qué? Porque realmente puede ser que puede haber ocurrido que estemos en un momento que ya estamos entrando. No puedo yo excavar en un momento que está lloviendo, ¿no? Y es más, debo hacerlo rápido porque una vez que he hecho hueco, lo que hace es la lluvia es llenada de agua, aquello, y hay que estar bombeando el agua para trabajar. Y por lo tanto es mejor hacerlo lo más pronto posible. Entonces, en condiciones pésimas, porque voy a tener que evacuar el agua y además mejorar un poco los ambientes para trabajar ese día. Fíjense, este es lo que ha determinado el CPM. Y con la aplicación de la función esta de una vez la duración óptima, otra vez la duración pesimista y 4 veces la normal, me da 3,5. 3,5 días. Ahora, hay mediodía, ¿no? Puede ser que estemos trabajando, pero lo normal es que trabajemos, en este caso vamos a aceptar el decimal, un decimal. El encofrado. Vamos a tener que tener encofrado metálico como he indicado, porque vamos a hacer eso. Y bueno, puede ser de que de alguna manera el encofrado que podamos haber contratado, que tengamos, no estaba tan limpio como se dice, porque óptimamente vamos a tener que limpiar, si digamos lo normal sea que 6, lo óptimo sería que ya venga limpio
Y eso es un poco probable porque los almacenes salen y van directamente a la obra. Y usar el doble del tiempo que podría ser. Y así se ha ido estimando esto, ¿no? La adquisición de varillas de acero es la misma porque hoy día con las comunicaciones que tenemos, a los proveedores fácilmente se les hace llegar lo que necesitamos y sus condiciones. Lo único que tenemos que hacer es evaluar. La evaluación se la hace rápidamente. Corte y doblado de la baldilla, sí. Aquí puede haber realmente un problema de carácter, eh, sobre todo tenemos problemas de carácter social. Muchas veces hay interrupciones laborales por razones de movimiento social o bloqueos, lo que sea, todo es aquello. Armado de refuerzo también va a tener que sufrir una duración pésima. Fíjense cuánto pesa la estación no programada, ¿no? No esperada, digamos. La obtención de la mezcla. Hemos dicho 3 días y bueno, como esto es contrato, tiene que ser igual. Y la colocación de la mezcla también es difícilmente vamos a poder hacer el doble, ¿no? Pero bueno, aquí está el triple. Bien, de todas maneras, esta es la duración que vamos a poner al grafo para calcular que, como hemos empezado haciendo la cadena de cimentación, la cadena de acero y la cadena de concreto, nos ha dado este grafo. Pero ¿qué pasa? Que ahora sí las duraciones ya son distintas, ¿no? Hay decimales y una serie de cosas. Y bueno, se hace exactamente lo mismo que en el CPM. Se empieza con llenar el primer par de ordenadores, se empieza en el evento 1, poniendo el tiempo de ocurrencia más temprano, 0, y luego se va y recorriendo la red, incrementando desde luego al siguiente punto la duración de la actividad. Como ya se ha cambiado un poco, 0 más 5, 6 es 5, 6. De 5, 6 más 3, 5, en 3 será de 9. 9 más 6, 15. Bien, al hacer este punto, hay pues dos caminos. Este que viene por el evento 3 y este que viene por el evento 6. Por lo tanto, todavía no puedo poner este 15. Por este lado ha dado 15. Por este lado es 0 más 5, 6. Es 5, 6, 2. Para el 4, 5, 6 más 2, 8. ¿No? Perdón, es 7, 6. 5 más 2, 7, 6. Para llegar a 6, hay este lado que es 11.2, ¿no? Pero aquí cuánto está dando, a ver, 7, 6 más esto, 12, son 13, está bien. Y para 5, la ruta más larga es esta 6 más 9, 5 es 15, 1 y 13, 2 más 0, porque la duración ficticia aquí es 0, es, la más larga es 15, 1. Para llegar a 7 en la que viene por F y también la por G, y va a ser el mayor 22 6. Y H, que es de 2,7, al final va a dar un tiempo de duración de 25,3 días. Días corridos de proyecto. Por lo tanto, antes nos da 23, ¿no? Hay una variación de 2 días. Ahora, este es, digamos, un poco el espacio de la duración que es bueno tener una idea. Pero más que idea en la posibilidad de que esto ocurra así. Entonces, por eso la programación de actividades que ya la hemos visto en la clase anterior, va a dar resultados un poco distintos porque va a ver que ya en la holgura libre hay un solo valor y casi, y por otro lado, como han visto ustedes, aquí las holguras correspondientes, la holgura total, la holgura libre, la holgura, está todo igualito que no varía. Lo único que está variando es la parte numérica. Y el grafo también, ¿no? El Gantt, días corridos de proyecto, lo que se planifica tiene que ser, ya no es en 23, sino va a ser 25. Entonces hay una duración mayor.
con el PERT. Siempre va a ocurrir eso, ¿no? Pero esta es la parte más importante aparte de la duración. Es el análisis de sensibilidad. Como ven, aquí está. La actividad A va del evento 1 al evento 2 y es 1 y J es 2, ¿no? Por eso que es la actividad que está ahí. Tiene esta composición de optimista, normal y pesimista, igualito que modelo. Y esta es su duración que se ha determinado, ¿no? Es la duración, que es la misma fórmula, ¿no? Que es la que se usa. Pero esta ya no se llama duración propiamente, sino esta es la esperanza matemática de ocurrencia. Dice, es el mu, que es griego, ¿no? Bueno, normalmente en la literatura está así, puede ser cualquier cosa, pero el asunto es el concepto. Luego, lo que se hace es calcular la desviación típica, va a decir la distribución de la varianza. La varianza después vamos a calcular. ¿Qué es esta? La duración pésima menos la duración optimista dividida entre 6. Este es el nuevo dato que necesita el PER, ¿no? Que va a dar lugar a estos valores que si ustedes verifican un poco esta tabla, tendría que ocurrir esto. Y la varianza. Esta es la desviación típica. En realidad es ROC, por eso tiene R, ¿no? La desviación típica es esto. Y la varianza es el cuadrado de esto. ¿Por qué se hace el cuadrado? Porque la desviación típica no es un factor que se puede hacer acumulación. En cambio, la varianza sí. Estadísticamente ustedes han debido estudiar eso en su materia de probabilidad. Y por eso lo que se hace es calcular sobre todo la desviación típica de cada evento, ¿no? Porque no tenían esto no tiene el CPM, no es posible. Pero ¿cómo se hace? En base realmente a algo que está aquí no tan sencillo como está. Primero hay que preparar esta información de la varianza y luego también vamos a ir viendo. La esperanza matemática es la duración de la actividad, propiamente. La suma de la trayectoria. Para ir hay una trayectoria que ha determinado cuándo va a ocurrir el evento 2, es yendo de esta variación correspondiente de las varianzas. Fíjense, es entre 1 y 2. Y aquí está el 0 y 1. La varianza es 1 y 0 es la del evento inicial, por eso 0, 1. Luego está la ruta que va a ir a 3. En el grafo, ustedes van a ver, es simplemente de mirar con el grafo las cosas. ¿Dónde está el grafo? Oh, aquí está. Para llegar a 3 hay una ruta, que es esta, ¿no? Ir por A y por B. Para llegar a 5 hay ir A por B más C. ¿Por qué? Esta es la ruta más larga, ¿no? Y luego para llegar a 7 hay dos rutas, esta que está aquí y esta que está aquí. Y finalmente la ruta que está acá. Todo eso se va colocando en esta tabla. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a calcular la desviación típica del proyecto. Esta varianza es agregable. Por lo tanto, por eso aquí se va sumando, fíjense, las trayectorias. Cada varianza de cada trayectoria. Y finalmente esta es la varianza y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces la raíz cuadrada de 1 es 1, de 2, 25, 1, 5, de esto tanto, tanto. Este es el valor importante que hay que incorporar a este grafo, porque ahora ya no solo se tiene hay que poner la varianza y su valor, sobre todo, esta es la duración, ¿no?, de la actividad, la varianza.
porque con la varianza yo voy a trabajar la curva normal. Esto lo vamos a mirar con más cuidado. Bueno, aquí está un poco la teoría correspondiente de que para usar estas tablas. Como ya no se encuentra tiempo, pero les voy a explicar. La campana de Gauss es así la distribución de probabilidad. Es totalmente simétrica. Y todo el área de esta campana es unitario. Y por lo tanto, al centro, que está en la, que es la duración del proyecto, es el valor de la probabilidad es de 0,5. Porque como es simétrico, la probabilidad de que realmente no se cumpla es 0,5 y la probabilidad de que se cumpla es 1. Porque la certeza está acá y eh, el riesgo mayor es 0. Entonces, a 4 veces de la desviación del proyecto se produce la certidumbre. Y a 4 veces menos la duración de esto, se produce el riesgo absoluto. Entonces, esta curva es la que me va a permitir trabajar. Esta parte que está aquí, que es la que yo les voy a pedir que cuando coloquemos esto en el Classroom lo lean y vean cuál es la probabilidad de cumplimiento, incumplimiento, todo eso, que lo vamos a fijar el día lunes. Vamos a usar estas tablas. Bueno, se pueden manejar bueno, hoy día tenemos ya los celulares con poder de cálculo muy fuerte, entonces probablemente no se necesite la tabla, pero es necesario que miremos un poco con el asunto este de la tabla, porque están aquí las probabilidades del área, porque es lo mismo que hacer esto. ¿Cómo recorro esto? Yo voy a decir que la esperanza del que el proyecto sea 50% probable de que se cumpla o y 50% que no se cumpla, es este valor que está de 23 días, 25 días. Este 25 días es la parte que es 50% probable y 50% que no se cumple. Y lo que a mí me interesa es si hago una dispersión de una vez, ya la probabilidad ha mejorado, porque es 0,5 más seguro algo que está acá. Y si hago 2 veces, que ese es en realidad es lo que yo estaría esperando, eh, ¿qué, qué tiempo va a ser el que me permite de horas? El problema estaría al revés. ¿Qué pasa si a una vez la desviación típica, la probabilidad de éxito sería esta parte del área? Fíjense, esta parte es la probabilidad de que se cumpla. Y todo esto sería que no se cumpla, porque son complementarias. Y entonces uno sabe cómo perder, si yo pierdo 2 días o un día, lo que sea, me voy a mover siempre en el sentido realmente que la probabilidad de cumplimiento va a bajar de 0,5. O si voy a ir al revés, tengo mejor probabilidad de éxito si gano tiempo en la realización de las obras. Eso sirve para la administración completa y la supervisión, sobre todo, de los problemas. Y esta tabla, bueno, es la que siempre se ha usado porque, bueno, no tenemos a mano eh, una tecnología como la que hay hoy en día. Hoy puede estar esta curva programada y por eso podemos hacer 2 análisis. El primer escenario es qué probabilidad existe de que se cumpla el proyecto si yo tengo un evento final mayor. ¿Y cuál es la probabilidad de cumplimiento cuando yo tengo un valor menor de la duración en el proyecto? Por eso muchas veces cuando uno ha encontrado este tiempo de final de 25,3 días, es lo más certero. Pero
muchas veces los financiadores todavía, sobre todo, son los que te dicen, pero ¿por qué no lo hacemos en 20 días? Se podría, ¿no? Claro que se puede. Pero ¿qué pasa con 20 días? Es posible que tú te estés poniendo la soga al cuello porque con 20 días el mismo proyecto te dice que la probabilidad de cumplimiento va a ser menos. Inclusive la probabilidad de cumplimiento va a ser 30% y el riesgo 70%. Y eso es ponerse la soga al cuello. Pues como va a haber el contrato te va a decir que por cada día de demora vas a tener que pagar una multa. Por eso que es bueno hacer el seguimiento de obras. Y con esto uno puede fijar por qué no aceptas tener duraciones menores a estas. Hasta cierto punto puedes pedir que demores, digamos, un día menos, es posible. Pero ya que demores 3 días más, la cosa ya está fregada. Puede ser de que realmente el cumplimiento sea realmente demasiado riesgoso. Bueno, esto es para una red pequeña, ¿no? Para proyectos grandes hay que tener cuidado porque si yo tengo una demora de un mes, es posible que realmente tenga yo problemas jurídicos de carácter, sobre todo económico. Y por eso hay que tener cuidado con las cosas. Por eso el PERT es una herramienta fundamental para hacer previamente un análisis antes de meter la pata. Para que yo pueda firmar un contrato donde me comprometo a terminar en 20 días, yo ya sé qué riesgo estoy corriendo. O cuando tenga que, bueno, por el otro lado, le digo, no, ¿por qué no hacemos en 28 días? Estoy mejorando mi posición porque el cumplimiento va a ser casi certeza. Entonces, todo eso es lo que la estadística me permite a mí manejar ya el posicionamiento personal o institucional para estos proyectos. El día lunes trabajamos con esta curva, ¿ya? Porque la parte, digamos, del grafo, todo eso es similar. Así que vamos a trabajar un poco con este alcance, ¿ya? Bueno, muchas gracias. Aquí quedamos. El día, eh, bueno, lo que yo quería era además de señalarles que vamos a tener que hacer un examen parcial, pero esto del PERT no va a entrar al examen. Va a entrar hasta el CPM nomás, todo lo que hemos visto. He estado viendo un poco el calendario y creo que la fecha más prudente es que tenemos el examen porque va a ser presencial el miércoles 5 de octubre. Vamos a hacer todo lo que ha correspondido a la parte teórica de la técnica del CPM. El PER va a entrar para el final o para el recuperatorio. Bueno, pero hay otros temas que se van a mezclar, ¿no? Esta vez va a ser solo de la técnica del CPM, ¿ya? Todas las preguntas las voy a hacer así como si fuera virtual. La verdad es que debíamos haber hecho virtual, pero como ya es exigente en la facultad, lo vamos a hacer presencial. Yo voy a llevar el documento impreso para que ustedes hagan una respuesta sobre el examen que va a ser también de carácter selectivo, nada más, ¿ya? Bueno, muchas gracias, hasta luego. Cuídense. Voy a cerrar ya. Hasta luego, ingeniero. Que les vaya bien, hasta luego.